sino que había sido por medio de un voluntariado. Entonces, no sé si voy mal yo en lo que voy entendiendo de este recurso, este amparo. Está Pero muy que bien. la Corte de Constitucionalidad dijo que no era así, porque el hecho de que ellos hayan aducido de que digamos, el contrato de trabajo se ha llevado por medio de un tipo de formulario, no quiere decir de que no haya existido una relación laboral, porque si había continuidad. Y aquí mencionaban un artículo que a mí me llamó la atención, licenciada, porque dice que el contrato de trabajo se puede realizar por diferentes medios, ¿verdad? Pero quiero localizarlo ahorita. Es el 20 seguramente, ¿no? Quiero 18, ver, 19, licenciado. 20. Sí, pero había otro, yo no sé si es el 26. Gracias, Blanca. Oh, Échese ahí la pero sí, búsqueda y nos... sí, lo voy a buscar, licenciada, pero sí, sí interesante. Interesante este amparo. Miren, sí, es una sentencia de Sí, una amparo, sentencia, ustedes perdón. leyeron, ajá, y recuerden que el amparo no es recurso, sino es una acción constitucional. Respecto a la aplicación nómbreme a otra persona, Blanca, ya que usted fue voluntaria, otra persona que le aparezca ahí en su pantalla. Vaya, voy a ver ahorita, licenciada. Ahorita voy a ver. Vamos a ver a Moisés Cacao. Buenos días, Moisés. Desaparecido. Ujú. Cacao Chu, puro cobanero, está en el trabajo, dice que no puede atender. Katy, Katy, la que aparece solo como Katy con mayúsculas. Alvarado Simón. Licenciada Miriam, antes de es que le correspondan, ya vi el artículo, es el artículo 18. Ujú. Ellos aducían que decía que la contratación había sido por medio de formularios, pero aquí el artículo 18 dice que contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otro sus servicios Exacto. profesionales. Sí, Y el 19 nos habla de cómo se perfecciona la relación laboral, sí, ¿verdad? sí, licenciada, sí, gracias, oye, perdón. Ajá. Y se perfecciona la relación laboral, ¿cómo? Cuando se inicia la relación laboral, licenciada, porque es cuando, digamos, hay una continuidad, se le están pagando sus salarios, tiene un horario de trabajo ya establecido. No sé si me hace falta otros más elementos ahí. Con la prestación del servicio, licenciada. Exacto, la prestación del servicio, independientemente que el patrón no esté cumpliendo o no, ¿verdad? Desde que se empieza a prestar el servicio y hay dependencia, dirección, jornada de trabajo, prestación del servicio, remuneración, son los elementos de la relación laboral. Y como bien dice Blanca, el primer párrafo del artículo 18, independientemente de la forma que se le pretenda dar. Entonces, en este caso, el Estado de Guatemala, a través de la Secretaría de Obras Sociales, quería darle la forma de un voluntariado o de una prestación voluntaria, pero se daban todos los elementos. Y vean ustedes cómo los tres órganos jurisdiccionales que conocieron este caso tuvieron hicieron el análisis de los elementos de la relación laboral. Por eso, para mí es tan importante reiterarles esto desde el principio del curso, lo venimos viendo y vieron ustedes también la integración y la competencia de las jurisdicciones que tienen competencia en materia laboral. Y eso nos sirve, señoras y señores, para
exigir, para pedir y para argumentar en su caso, sea como patronos o como trabajadores, cuando vamos a reclamar la existencia o no de una relación laboral. Hemos discutido también cuando por el contrario no se da una relación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cuando vamos al taller mecánico y dejamos nuestro carro? Es distinto, ¿verdad? Que ahí el mecánico tiene sus herramientas, trabaja exclusivamente para su, ¿cómo se llamaría? Para su actividad lucrativa, pero él tiene sus herramientas, tiene sus horarios de trabajo y lo que hacemos es comprarle un servicio, ¿verdad? Comprarle el servicio de reparación de nuestro vehículo. ¿Qué distinto sería si contratamos una persona para que venga a nuestra casa y de 8 a 5 esté haciendo reparaciones en 4 o 5 carros que nosotros pudiéramos tener, pero bajo nuestra dirección, con dependencia continuada, etcétera? Entonces, esa es la razón por la que en una clínica repetimos y volvemos a hablar de los elementos de la relación laboral, porque esos son los elementos que ustedes van a plasmar en sus argumentos para interponer una demanda, o que desde el lado de patronos ustedes van a argumentar para desvirtuar que si existe o no esa relación laboral. Entonces, ¿alguien que me pueda hablar de los argumentos del Estado, en este caso, en la sentencia que vimos? Cindy Silva. David García. Por aquí vamos a tomar el tiempo para llamarlos a los 118, a ver quiénes están en la clase. Ya llamamos a Cindy, llamamos a David. Ahora vamos a llamar a Pablo Rodríguez. Pablo, ya había abierto su micrófono. Por favor, intervenga. Arnold Escobar. No tenemos. Estrada Melissa. Mónica Amelí. Luis Ibarra. Miren, tenemos muchas excusas en el chat que les gustaría, pero no pueden. Yo entiendo que están en otras actividades, pero tengo dudas respecto de la asignación en sábados, porque si están asignados en sábado es porque tenían el tiempo. ¿Qué pasaría si tuviéramos clases presenciales? Entonces, a ver, veamos quiénes pueden participar, quiénes están en la clase, que puedan, que tengan micrófono y cámara y estén presentes en la clase. Buenos días, licenciada. Bien, Para Buenos días, continuar licenciada. con la respuesta, Gracias. Buenos días. ¿Qué tal, Buenos días. ¿Qué tal, licenciada? Gracias, sí. Muy amable. Cindy iba a contestar, ¿verdad? sí, licenciada, pero todos empezaron a saludar. Va, gracias. Se tomaron en cuenta los elementos del trabajo, los elementos de la relación laboral, como subordinación, salario, funciones, horario y dependencia continuada, que fue un factor que ellas pudieron comprobar y conforme a la evidencia se argumentó esto y dependiendo de esto fue que
se le dio lugar a la sentencia, la cual le da a ellas el favor a que se le paguen los salarios, y la indemnización, las vacaciones, las bonificaciones. Vaya. ¿Y cómo hizo la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué opina usted del análisis de los principios del derecho laboral que hizo la Corte de Constitucionalidad? En este caso, fueron sobre todo los principios procesales. ¿Se acuerdan que los vimos la semana pasada? Todavía me quedo con Cindy. Continúe, por favor. Ok, sí, en este caso, como ellos estaban argumentando que no existía por parte de los demandantes, las dos demandantes, solamente tuvieron que llegar a los principios de la ley de la ley para darse cuenta que ellas están en su total derecho. De esta manera. Y yo veo que los juzgados, primero que nada, y los jueces deben de ser doctos en la ley, como para saber que este es un derecho que ellas tienen. Y independientemente de que las personas como la SOCEP o los que ya están en los puestos altos no quieran pagar sus prestaciones, no quieran pagar las prestaciones debidas. En este caso, la Corte de Constitucionalidad fue justa al decidir por estas personas, a darles la sentencia. Vaya. Gracias, Cindy. Así es, la Corte al momento de resolver valoró los que se daban los elementos de la relación laboral, que independientemente, miren, pues como la Corte dice, independientemente que hayan firmado un formulario que fue propuesto como medio de prueba por la propia Procuraduría General de la Nación, creo que actuó en nombre del Estado ahí, independientemente que ellos mismos hayan propuesto como medio probatorio estos formularios para decir que no era un contrato, la Corte se fue al primer párrafo del artículo 18 y dijo, sea cual fuere la forma o la nominación que le den, en tanto se den los elementos de la relación laboral, es una relación laboral por tal, tal y tal. Y vieron que el argumento fue reiterativo desde el juzgado de primera instancia, la sala de la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Amparo, ¿verdad? El Tribunal de Apelación de Amparo, que fue en última instancia la Corte de Constitucionalidad. Entonces, acá, pues, importante ver cómo esto también necesito que ustedes lo apliquen en sus argumentos, necesito que lo utilicen al momento de elaborar sus argumentaciones de demanda. Yo hoy les voy a compartir un documento y un archivo sobre argumentación jurídica, de manera que cuando ustedes elaboren los argumentos de su demanda, que ya van a preparar, no se las voy a dejar esta semana porque entiendo que andan ahí como agobiados con preespecializaciones y no sé cuántas cosas están llevando ahora, pero hoy vamos a hacer un barrido muy general sobre una demanda que vamos a poner acá en la pantalla. Ingeniero, usted anda manejando y levantó su mano, cuéntenos y tenga cuidado, por favor. Gracias, Lick. Buenos días. Buenos días. Fíjese que yo he estado revisando muchas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en diferentes ámbitos. Y me llama la atención algo, porque pues aquí tal vez me voy a desviar un poco del tema laboral, pero como estas sentencias también son de la CC, entonces tal vez viene al caso en derecho constitucional, porque hasta donde yo entiendo y recuerdo lo que aprendimos en derecho constitucional, es el amparo, es una acción que deberían ejercer los particulares cuando el Estado le está violando o cualquier dependencia, aunque sea autónoma, o descentralizada, o incluso alguna asociación, una ONG, pero que reciba fondos del Estado, le está violando sus derechos.
Y yo me he topado con muchas sentencias donde son los órganos del Estado los que están interponiendo la acción de amparo. Entonces, me llama la atención porque la Corte de Constitucionalidad le admite ese proceso cuando realmente el Estado no puede, no podría, pues no debería de utilizar esa acción. Y No sé, me fíjense, gustaría ver su opinión. fíjense que el amparo es una acción constitucional que debe interponerse cuando existe peligro inminente para la vulneración de derechos o que ya se están vulnerando los derechos. No es una tercera instancia y tiene razón el ingeniero. Se ha desvirtuado el amparo en todas las materias porque se plantea como, digamos, en penal o en civil como una tercera instancia y no es así. En este caso, si no estoy mal y ustedes me corrigen que recién leyeron la sentencia, están argumentando como una violación a la tutela judicial efectiva o al derecho de defensa o no sé, pero porque esos son los temas que deberían ser objeto del amparo. Sin embargo, el peligro de vulneración de derechos ahí no se da. La Corte pues les da trámite porque es como el principio, ¿verdad? Darles trámite y entrar a conocer cuando existe peligro para vulneración de los derechos humanos, pero efectivamente no debe ser considerada una tercera instancia. Y en laboral quizás se presta un poco más porque ustedes saben que no tenemos recurso de casación. A ustedes no les hice la pregunta a ver quién me la respondía. Allá en la otra sección les pregunté que cuál era el órgano jurisdiccional que conocía la casación en laboral. Y pues me respondieron, ¿verdad? Que eso, eso es lo peligroso que me respondieron. Pero recuerden que no hay casación y que el amparo no es una tercera instancia. Por eso incluso hay propuestas normativas para reforma de la ley de amparo de manera que no se abuse. Porque en todas, ¿va? Como dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Todo el mundo encuentra los argumentos para decir que fue víctima o puede ser víctima de una vulneración a sus derechos por violación a la tutela, al derecho de defensa o a algún principio constitucional. Sin embargo, pues quedaría en manos de la Corte el no admitirlos, ¿verdad? De entrada. Y sí, acá, en este caso yo lo veo como que lo quisieron utilizar en forma frívola. Eso no lo hizo ver la Corte, lamentablemente no le dijo eso al Estado, pues al final de cuentas uno de los magistrados lo elige el presidente, pero sí fue utilizado en forma frívola queriendo plantear una tercera instancia. Sin embargo, pues al final el análisis es bueno, es favorable, esperemos que sea logrado ejecutar. Del otro documento, ¿lograron leer el otro documento? Eran 15 páginas, como de 20 líneas cada una, no era nada agotador. ¿Alguien Licenciada, que una lo haya pregunta. revisado? ¿Sí? De que en laboral no hay casación. Yo sabía que era el último recurso que se planteaba en lo laboral. No, no hay casación, es solo primera y segunda instancia. Ya. Casación hay en penal y en civil. Ya. Gracias, licenciada. Así es, ya vamos a ir a ver los recursos también, pero por de pronto veamos la demanda, que es lo primero que necesito que ustedes escriban. Y por eso también quería que leyeran, quiero que lean el manual que les compartí. También está el otro manual que ustedes me imagino que utilizaron en procesal laboral, en donde pueden encontrar modelos, ¿verdad? Modelos de demandas para que ustedes lo revisen. Igual hoy vamos a ir viendo una para que ustedes desarrollen sus argumentos. Entonces, como ha sido la práctica habitual en este curso, vamos a ver la presentación y vamos a hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada, muy rápidamente, porque la semana pasada pues hablamos de las dos formas del derecho procesal que están en el manual que ustedes revisaron, procesal individual, procesal colectivo. El procesal individual tiene dos momentos o dos tipos distintos dependiendo de la autoridad que va a conocer y a resolver. A ver, ¿quién puede recordar ahora cuáles son los dos tipos de derecho procesal laboral? Dependiendo de la
autoridad que conoce y resuelve. DIC sería administrativo y judicial. Así es, la fase administrativa ante la Inspección General de Trabajo y la fase judicial. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de acudir a la instancia administrativa? Porque bien podemos pasar directo a la judicial, pero ¿qué nos ofrece la fase administrativa? Celeridad, diría yo, licenciada, y una manera más económica para el empleado principalmente, que no tendría ningún costo de abogado, aunque pues en el judicial también no lo es indispensable, pero hablándolo en la realidad, pues sí es necesario, ¿verdad? Se avanza en la fase conciliatoria, se puede llegar a una conciliación antes de llegar a la judicatura, que es un trámite, aunque digamos que es antiformalista, tiene sus formalidades y ya las vamos a ver, y si no cumplimos con esas formalidades, nos rechazan las demandas o nos ponen previos y todo se extiende mucho más. Entonces, la fase administrativa nos da la oportunidad de tener una primera instancia conciliatoria. Y ojo, quizás la palabra para no confundirnos no es instancia, sino digamos una primera oportunidad con una autoridad que va a estar mediando entre los sujetos procesales para poder orientar a una conciliación, siempre y cuando esa conciliación no vulnere los derechos de ninguna de las partes. Es un tanto más expedita y evita pues a nivel Estado, evita la congestión de los órganos jurisdiccionales. La primera tarea que ustedes hicieron, si no mal recuerdo, o la segunda, fue el esquema de los órganos y tribunales de trabajo y previsión social. Esto es importante para que ustedes pudieran determinar las competencias. De igual forma lo vimos la semana pasada. Y lo encontramos en los artículos 283 al 294, si no estoy mal, del Código de Trabajo, en donde vimos las facultades de los juzgados y las competencias de los juzgados de primera instancia, incluso para integrar tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es la naturaleza de los tribunales de conciliación y arbitraje? Bueno, pues la naturaleza es que tienen la característica de estar orientados a la resolución de conflictos colectivos de carácter jurídico o económico, en donde se da la coexistencia de una pluralidad de patronos y una pluralidad de trabajadores. Estos conflictos de carácter económico jurídico lo que buscan es la aplicación de estándares o la mejora, la creación de normas específicas para aplicarse en nuestro país y que involucran, como les decía, una pluralidad de actores. Distinto es cuando la cantidad de trabajadores tienen un conflicto individual, ¿sí? Por ejemplo, la cesación de la relación laboral de una cantidad alta de personas contra un patrono no es objeto de un tribunal de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Estos tribunales lo que buscan es el análisis de las condiciones aplicables por varios patronos a varios trabajadores. Y para eso, ¿cómo se integran los tribunales? No tenemos muchos voluntarios aquí, ¿verdad? Vamos a ver la compañerita que nos hizo favor de poner su cámara, Julia. ¿Cómo se integran los tribunales de conciliación y arbitraje? 294, Julia. O 292, no sé.
Sería el artículo 293, licenciada. A ver, por favor. Capítulo 3, 294. Tribunales de Conciliación y Arbitraje. Perdón, ¿quién estaba hablando? ¿Mario o Ronald? Sí, Julia. Es que habló un hombre, pero ya no alcancé a ver el nombre. Va, continúe, Julia, porque ya se nos... no, licenciado, ¿no será el 293? Por favor, léalo. Dice acá, bueno, las normas esenciales del ciudadano deben mantener un equilibrio entre diversos. Cada tribunal se integra así por un juez de trabajo y prohibición social que Ajá. lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos, bueno, esto no, los cargos son públicos y obligatorios. ¿Mm? Bueno, no sé si son, porque el 294 ya no. Sí, pero lo importante va, tenemos esa organización de los patronos, de los trabajadores y el tipo de conflicto que es distinto. El resto de conflictos los va a solventar y los va a resolver el juez de primera instancia o el juez de paz, dependiendo de la cuantía. Los jueces de primera instancia van a ser competentes y los de paz también se va a delimitar por la jurisdicción, ¿sí? Entonces la jurisdicción también nos da pauta para que limitemos la competencia, dependiendo de la zona económica. Tenemos que tener la ubicación del lugar donde vamos a interponer nuestra demanda. Y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social que conocen en segunda instancia son las integradas conforme la ley y designadas por el Consejo de la Carrera Judicial. Conocen en segunda instancia y también conocen acciones de amparo que sean interpuestas contra los jueces de primera instancia. La semana pasada hablamos de los impedimentos, excusas y recusaciones. Ténganlos también en cuenta para sus argumentos, cuando interpongan sus demandas o cuando ustedes estén asesorando al patrono, el verificar la idoneidad de los jueces, ¿verdad? La idoneidad de los jueces cuando deban excusarse y en caso que no lo hagan y si tienen algún impedimento que ustedes puedan proceder a recusarlos. Ahora vamos al juicio ordinario. Ya vieron que tenemos elementos de la relación laboral, cómo iniciamos la relación laboral, ustedes hicieron su contrato, cómo termina la relación laboral, hicieron su memorándum o una carta, etcétera, de las formas como puede terminarse la relación laboral con base en los artículos 76 al 78 del Código de Trabajo, que son los que habilitan a los sujetos a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad de parte. 2 de ellos referentes al patrono y 2 de los artículos referentes al trabajador. Entonces, al momento que ustedes elaboran una demanda del lado del trabajador, pues tienen que tener el análisis de todos esos elementos para identificar si el trabajador ha sido víctima de un despido indirecto, de un despido directo e injustificado, lo que le da la pauta a hacer las exigencias del cumplimiento de los derechos que le otorga la ley, ¿verdad? Que le reconoce la ley y la Constitución. Vimos la semana pasada las características del proceso porque crea, modifica o extingue una situación jurídica. Entonces, esto lo podemos concatenar con la sentencia que ustedes leyeron y en ese sentido ven cómo la Corte, el Tribunal, la Sala de Apelaciones y el Juzgado de Primera Instancia le dicen o en nombre del Estado, reconocen la existencia de una situación que existe una relación laboral. Entonces, constituyen esa relación laboral que no ha sido reconocida por el patrón. Es declarativo porque declara, ¿verdad? El ejemplo es ese, el que estamos utilizando. Declara la existencia de esa situación jurídica. Es de condena porque le impone a la SOCEP la condena del cumplimiento de la obligación en pago de las prestaciones, de la indemnización
y del ajuste salarial del que tienen derecho estas personas que demandaron. Luego, efectivamente, el proceso laboral también tiene la característica de ser ejecutivo, porque puede reclamarse y puede iniciarse el proceso de ejecución de la sentencia. Puede tener las características de ser cautelar cuando se hacen ese tipo de peticiones. Es un proceso en materia de previsión social y también puede darse en materia de faltas. Vamos a la demanda. Y aquí sí necesito que tengan código a la mano, por favor, y necesito que haya más personas participando en la clase. Vamos a ir viendo una demanda que yo les pongo de ejemplo y necesito que veamos los artículos que nos dan los elementos que debe integrar la demanda. La demanda, como vimos en el último momento de la clase pasada, es la petición que contiene la pretensión que solicitada por el demandante y la exposición de su pretensión. El artículo 332 es el primero que vamos a ver, aunque siempre recuerden que el proceso laboral se complementa con el uso del Código Procesal Civil y Mercantil, sobre todo para el diligenciamiento de los medios de prueba, porque en el Código de Trabajo no están como muy específicas estas bases, y también con el reglamento interior de los juzgados, de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social. La interposición de la demanda puede ser también en forma oral y hay un espacio para subsanación de defectos. En la práctica, acá en Guatemala, hay juzgados de admisibilidad de demandas. La competencia de estos juzgados o la naturaleza es precisamente la de depurar las demandas para que las que sean objeto del juicio ordinario ya hayan satisfecho todos los requisitos que establece la ley, ya hayan cumplido con todos los previos y con todos los elementos que deben ser de conocimiento del juez para poder llevar a cabo el proceso. Entonces, en la demanda es muy importante, señoras y señores, que estén escuchando, que podamos adelantar el razonamiento judicial. Ese razonamiento judicial es el que se va a traducir en los decretos, en los autos y en las sentencias. Ya vamos a ver en la siguiente clase las resoluciones judiciales también. Vamos a ir como por etapas, pero vamos a ver las excepciones y las resoluciones judiciales. Entonces, usted en su demanda debe darle al juez los argumentos en una forma lógica y ordenada para que el juez pueda resolver y para, ¿por qué no decir, adelantar el trabajo del razonamiento judicial brindándole los elementos? Y cuando vemos esa sentencia vemos que lo primero que revisó la corte o lo primero que tuvo que analizar para entrar a resolver era sobre la existencia de la relación laboral y los elementos de la relación laboral. Ya después analizó a qué tenían derecho las señoras, ¿verdad? Porque si de entrada hubiera dicho que no tenían, que no era una relación laboral, entonces ya no tendría que haber entrado a considerar sobre sus derechos. Entonces, en la demanda laboral, esos son los elementos que ustedes tienen que ir verificando. Entonces voy a compartir otra pantalla para ir viendo una demanda y necesito que ustedes también vayan acá aportando. Vamos a ir viendo el artículo 332 y vamos a ir construyendo a la vez. Esto lo vamos a ver ya la próxima semana también. Entonces, ¿quién nos va a hacer favor de ir viendo el artículo 332? ¿Alguien que no haya participado? Artículo 332. Toda demanda Julio. debe contener. Espérame, Julio, vamos a poner la demanda y usted vaya leyendo, pues, pero despacio porque lo voy a ir interrumpiendo, ¿sí? De acuerdo. Pues, Julio. Dice, toda demanda debe contener designación del juez o tribunal a quien se dirija. Vaya. Entonces, miren, pues,
Esto de ordinario laboral nuevo nos va a servir para nosotros identificarle al juzgado que está recibiendo un escrito de un expediente que no existe. Es lo primerito que van a ver, este es nuevo. Entonces, no está en la ley, pero le sirve a ustedes para que su demanda no se pierda, para que el juzgado sepa que es un proceso nuevo. Cuando ustedes ya tienen el número de expediente, acá no van a poner esto, sino van a poner ordinario laboral y el número único. Entonces, lo primero que nos dijo Julio, ¿verdad? ¿A quién se dirige? Al juez de trabajo y previsión social, dependiendo de la competencia y de la jurisdicción en razón del territorio. Continúe, Julio, por favor. De acuerdo. Sería el numeral B, nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y lugar donde se reciben notificaciones. Ok, vean cómo aquí aparece, aquí le taché los nombres porque creo que esta demanda todavía está en trámite, pero ven ustedes acá los datos que son como los que usualmente, los 5 elementos que usan ustedes para las escrituras, para los contratos, etcétera, ¿verdad? Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y vecindad. Pide todavía el código de trabajo. Yo creo que eso ya está medio caduco, pero continúe. C, relación de los hechos en que se funda la petición. Ya nos había leído el lugar para recibir notificaciones. El numeral B y ahorita me tocaba el C. Va, entonces en la B va el lugar para recibir notificaciones también. Así es. Vale. Entonces van a poner ustedes la identificación de la persona, el lugar para recibir notificaciones. Miren, en este caso que les estoy poniendo acá ejemplo, el demandante está actuando a través de un mandatario. Entonces esto también les puede servir de la calidad con que actúo, ¿verdad? Él puede poner, actúo en mi calidad de demandante o, ¿verdad? O en calidad de mandatario. Esto también les va a servir, sobre todo cuando ustedes actúan en nombre del patrono, que eventualmente va a actuar a través de uno de sus, ¿cómo es que les llama el artículo 4? Recuérdenme. Auxiliares del patrono, ¿verdad? Que puede ser un mandatario, puede ser el representante legal, porque el demandante puede actuar contra una sociedad. Entonces esa sociedad va a acudir a través de un mandatario o de su representante legal y así tienen que identificarse, ¿verdad? Van a tener que identificarse con la inscripción que sea necesaria para acreditar la gestión. Y luego dice acá, razón de su gestión, comparezco a interponer demanda ordinaria laboral en contra de tal y dónde puede ser notificada. Continúa, Julio, con la parte de los hechos. Del artículo D, nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar en donde pueden ser notificadas. Acá está la literal D, miren. Nombre de la persona contra la que se ejerce la acción y lugar donde pueden ser notificadas. Continúe. Perdón, licenciado. Sería el numeral E, enumeración de los medios de prueba con que acreditan los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia, si se supieren, lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Vale. Miren, acá yo lo veo un poco desordenado. Me parece más ordenado como lo estamos viendo acá, que primero puso razón de la gestión, a quién está demandando y después los hechos, que era la literal D, ¿verdad? Entonces, a ver, recapitulando lo que les venía diciendo de la sentencia, ¿cuáles son los hechos que deberíamos de plasmar en una demanda por despido indirecto o por despido directo injustificado?
¿Qué es lo primero que tienen ustedes que poner en sus argumentos? ¿Alguien más que no sea Julio? ¿Los argumentos, licenciada, o cómo se iniciaría el relato? Exacto, los argumentos son los hechos que ustedes van a argumentar antes de las peticiones, ¿verdad? Lo Bueno, primero de lo que tenemos que hablar. Lo primero es establecer cuándo se inició la relación laboral, para que, digamos, en el caso de un despido indirecto, para qué puesto y para qué actividades fue contratado, por ejemplo. Exacto, lo primero. Que las desarrolló durante tanto tiempo y que, para poner un ejemplo, pues, y que de tal fecha le cambiaron esa circunstancia o esa relación laboral a tales actividades en las cuales no, pues digamos, le rebajaron el salario o algo. O sea, pues tiene que llevar una secuencia de lo que sucedió, pero comienza pues estableciendo cuándo inició la relación laboral. Así es, exacto. Lo primero que vamos a poner en una demanda laboral del lado del trabajador, si estamos reclamando el cumplimiento de prestaciones, la existencia de un despido injustificado o de un despido indirecto, es decirle al juez, bueno, yo tenía una relación laboral con esta persona, y narrar el cuento, pero que no sea un cuento, ¿verdad? Ustedes, sino que sean argumentos jurídicos. Y la calidad de argumentos jurídicos nos la va a dar el hecho de que puedan ser sustentados en derecho y que puedan ser sustentados con pruebas. Entonces, vean acá en la demanda que tenemos de ejemplo, lo primero que tiene es el inicio y terminación de la relación laboral. Fechas, ¿verdad? ¿Cuándo inició? Podemos decir también, no limitar, no solo a poner la fecha de inicio, sino decir la forma como se formalizó esa relación laboral, si fue verbal, si se suscribió un contrato por escrito, etcétera, y cómo terminó. Luego, dice acá la demanda, nos tiene una descripción del trabajo que desempeñó la persona. Durante el tiempo que duró la relación laboral, desempeña el puesto de asesor técnico en el montaje de la ex empleadora ubicada en tal lugar. Nos habla de la forma como inició, de la existencia del contrato, del trabajo que realizaba, la jornada en la que realizaba el trabajo, el salario. Entonces, acá lo que vemos es que los abogados que hicieron esta demanda bien desglosaron cada uno de los elementos para decirle al juez, efectivamente era una relación laboral. Entonces, cuando nos hablan del salario, ellos no se limitan a decir el monto, ¿verdad? De lo que estaba devengando, sino que hacen la argumentación, primero, que hacen el promedio de los últimos 6 meses. Saquen el promedio de esos últimos 6 meses que le pagaban en dólares a este señor que era técnico, dónde se los pagaban. Ojo, porque esto es importante, porque puede ser que la empresa al final, la demandada, no tenga los libros de planillas, no tenga los pagos al IX, etcétera, pero entonces el demandante tiene sus estados de cuenta para poder acreditar si el monto no era estable, se oscilaba, para poder acreditar ese promedio. E incluso hacen la relación de cómo calculan la integración del salario y argumentan con base en el convenio 95 de la OIT respecto de qué se entiende por salario y cómo la Corte de Constitucionalidad ha reconocido el argumento para integrar, porque es probable que la entidad demandada venga y diga, no, él ganaba el mínimo y todo lo demás eran bonificaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Que a veces los empleadores utilizan la figura de bonificaciones para bajarle a las obligaciones patronales. Entonces, vean cómo blindan ellos esto acá, al hacer el llamado al convenio 95 y que dice que es la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo. Entonces, esta es una forma que también se puede realizar la integración
para evitar esa práctica, ¿verdad? De la que ya hemos hablado con ustedes. En Licenciada, la solo demanda, una duda. ajá, ¿sí? Ese cálculo que usted está mencionando, ¿hay un sistema en el Ministerio de Trabajo que se hace, es jurídicamente o uno lo puede hacer? Perdón, ¿quién está hablando? Mario, te está hablando, ¿dónde estás? Tiene un micrófono encendido. Sí, es que no entiendo quién fue quien hizo la pregunta, perdón. Yo, Ronald. ¿Sí, licenciada? Ronald, va. Mire, pues, acá, o sea, el cálculo, nosotros como abogados lo podemos hacer, pero también en la Inspección General de Trabajo, el sistema les debe dar un cálculo al menos similar al que nosotros estamos haciendo. Esto les digo porque la práctica esa de que les pagan o que les ponen el mínimo en el contrato y el mínimo utilizan como base para pagar el ISR y para pagar el IX, etcétera, pues es común. Entonces, ustedes pueden orientar al razonamiento judicial al decirle, mire, es mentira que yo ganaba 2,500 y que me daban 9,000 de bonificaciones. ¿Por qué? Porque los he recibido durante los últimos 6 meses y según el convenio 95 de la OIT, independientemente del nombre que se le dé, la remuneración que estoy recibiendo constituye mi salario. Entonces, esto lo podemos hacer nosotros también como abogados sin necesidad de utilizar el sistema, pero igual la Inspección General de Trabajo debería utilizar los mismos montos. Ya, entendido, licenciada. Para servirle. Entonces dice incluso acá en los argumentos de los demandantes que la protección que otorga el convenio 95 es un derecho irrenunciable, que se concatena con lo que establece el artículo 106 de la Constitución al hablar de la interpretación de las normas en el sentido más favorable para los trabajadores. Y miren, esta demanda está bien interesante porque incluso reclama una ventaja económica porque al señor le daban un apartamento que estaba valorado en 2,500 quetzales mensuales y uso de vehículo, aunque eso no lo cuantifican, pero los 2,500 también los pueden tener, los pueden contar, ¿verdad? Dentro de la remuneración que este señor recibía. Entonces nos habló de salario, nos hizo el promedio de los últimos 6 meses, de los elementos de la relación laboral, nos habló de la vía administrativa. Recuerdan que es posible que agotemos la vía administrativa y vean ustedes lo que sucedió en la vía administrativa. Dice que el señor acudió, y esto también lo pueden poner ustedes en sus demandas, si se da el caso, hacerle una relación al juez para adelantarle también por dónde le puede salir el demandado. Porque miren, en este caso dice, con el objeto de arreglar la situación jurídica, mi mandante acudió a la IGT para citar al ex empleador, no fue posible llegar a un arreglo, y dice que se cataloga como una actitud reprochable la asumida por el representante legal de la empleadora, que indicó que existía una relación comercial, que no era salario lo que la persona estaba recibiendo, sino que eran honorarios profesionales. Sin embargo, pues la persona ya a todas estas ya hizo toda la relación de los elementos de la relación laboral. Entonces, ustedes no crean que solo el Estado hace simulación de contratos, porque fíjense que en este caso incluso le pagaban X, pues. O sea, dejemos que sean todos los elementos de la relación laboral. También le pagaban Instituto Guatemalteco y ese es exclusivo para trabajadores, ¿verdad? Entonces, dice el señor acá en sus argumentos, le cuenta al juez, ¿verdad? Que la ex empleadora intentó simular una relación comercial, obligándolo a firmar formularios, ¿verdad? Entonces también se da, pero dice que en el momento fue una relación laboral en la que se trató de simular como una relación comercial porque se daban todos los elementos de la relación laboral y se dio un despido directo, injustificado, es lo que argumentan acá.
Entonces, luego, vean pues que acá vamos, todo lo que hemos ido leyendo son elementos para argumentación, son la parte de los hechos. Prestaciones reclamadas, y ya le dice él al juez qué es lo que está reclamando y por qué. Entonces, cuando pide, le dice, como consecuencia de la terminación injustificada en la relación laboral, reclama el pago de las siguientes prestaciones y de cada una le hace la relación del tiempo. Indemnización por el tiempo laborado de tal a tal fecha. Aguinaldo lo pide él por todo el tiempo que duró la relación laboral porque seguramente no lo recibió. Fueron 2 años. Vacaciones igual. Bonificación anual para los trabajadores, etcétera. Entonces, acá importante es que ustedes al momento de hacer su demanda verifiquen hasta cuándo se le pagó o se le dejó de pagar la indemnización, el aguinaldo a la persona, si gozó o no gozó de vacaciones, si recibió un bono 14 en forma parcial o si recibió solo, digamos, si trabajó varios años, solo no lo recibió el último año, etcétera. Dale. Y bueno, después, acá miran en la literal F, la persona pide complemento de salario pendiente por cancelar. Aquí no es muy precisa la demanda de qué es lo que le hacía falta que le pagara. Espera que bajen. Ay, Jesús. Entonces, esta nos puede servir también como un ejemplo cuando ustedes estén haciendo una demanda de personas que no hayan estado recibiendo el salario mínimo, ¿verdad? Que hayan estado devengando menos del salario mínimo. Entonces, ustedes hacer ver el complemento de salario pendiente de cancelar, de qué tiempo a qué tiempo y en la justificación. Yo creo que sí sería importante justificar cuál es el salario pendiente de cancelar, si es porque no le llegaban al salario mínimo o si es porque le dejaron de pagar en algún momento, ¿verdad? Costas judiciales, bueno, daños y perjuicios, los salarios caídos que les llaman, ¿verdad? Los salarios dejados de percibir hasta por un máximo de 12 meses o hasta el momento en que se dicte la sentencia, cuando sea efectivo el pago de la indemnización, como lo establece el artículo 78 del Código de Trabajo. Y las costas judiciales que se causen. ¿Hay preguntas o comentarios hasta acá? Para el compañero Alejandro, por favor, tenga cuidado con el micrófono, él es el que estaba de activar. Sí, pobrecito, es que va en bus, creo yo. Eso es lo que me sonó como que iba en bus, pero preguntas o comentarios respecto de los argumentos que van a incluir en su demanda, compañeras, compañeros. ¿No? Sí, licenciada, los salarios caídos es por un año nada más. Sí, ese es el máximo que pagan. Un año. Ah, ya, va. Gracias. Dejados de percibir. Y luego, ahí, ¿en qué literal íbamos, Julio? Que iba usted leyendo la parte de las pruebas, nos leyó, ¿verdad? Ligda, perdón por la interrupción. Yo he oído de casos, pues he sabido de casos, mejor dicho, que les han llegado a pagar hasta 2 años de salarios caídos. Es en el Estado, pues, pero he sabido de instituciones que les han llegado a pagar 2 años, 3 años de salarios caídos. Tienes razón. Seguramente será en aplicación de algún pacto o de algún reglamento específico, porque si miremos el 78 del Código de Trabajo. Licenciada. Pues no tengo de memoria el artículo, pero yo creo que eso de los 12 meses se aplica cuando ha sido despedido injustificadamente y no se le ha pagado la indemnización. Entonces, el empleado pues recurre a los órganos jurisdiccionales y mientras no se resuelva, entonces sigue corriendo el tiempo. O sea, no sé si me explico. O sea, si al finalizar el empleador sale vencido en el juicio y el juicio duró más de un año, tiene que pagarle esos 12 meses también
Así es. de salario. Tiene razón en lo que dice que es cuando es despido injustificado. Me imagino, el otro compañero, no sé quién fue, creo que fue Ronald, que cuando han logrado el pago de más de los 12 meses es en los casos en que se da reinstalación. O sea, cuando les pagan la indemnización es hasta 12 meses, pero cuando las personas son reinstaladas es cuando se les completa todos los años, todo lo que se les dejó de pagar, incluso cuando sean más de 2 años. Gracias, Linda. Tengo cara de Ronald, pero soy Leonel. Gracias, Linda. Ay, pero mira, es que no se me está activando aquí, que me sale una luz amarilla cuando alguien está hablando. ¿Y por qué tiene la foto del presidente, Leonel? Cuéntanos, a mí eso me tiene con mucha curiosidad. Porque lo amamos. Algo raro. Lord. Es nuestro Lord desde el 2000, ¿qué? 2020. Ay, no. No, hombre. Bueno. Julio, continúe, por favor. Sí, licenciada, recapitulando, nos quedamos en el literal E. Pero lea la de las pruebas, no sé si era la E o la D. Sería, nos faltaría la F, la G y la H, por ahí nos habíamos quedado. No, pero lea la E, porfa, que creo que esa era la de las pruebas, ¿verdad? De acuerdo. Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supieren, lugar en donde se encuentran los documentos que tallará, elementos sobre los que practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Exacto. Vean cómo protege, ¿verdad? Cómo protege al trabajador, porque dice que no es necesario que ofrezca pruebas, pero si las ofrece, tiene que decir dónde están y quién las va a presentar. Entonces, es muy importante, por favor, que cuando ustedes ofrezcan prueba, para que no nos la rechacen, porque luego corremos el riesgo de tener el mejor de los casos, de tener todos los argumentos, pero al no ofrecer correctamente las pruebas, nos las pueden rechazar o nos las pueden valorar en forma distinta. Ahí les voy a poner un ejemplo de derecho de procesal penal, que es un caso real. El Ministerio Público ofreció un costal de X que tenía armas o municiones o qué sé yo adentro, y al momento de diligenciar la prueba, el defensor dijo, no, lo que ofrecieron fue el costal, entonces no lo van a abrir. Ese es un caso, pues, extremo, digamos que iba a depender de eso la sentencia, pero igual en laboral, si ustedes ofrecen una confesión judicial, tienen que decir quién la va a prestar y en qué momento. Tienen que decir dónde están los documentos y yo incluso le agregaría lo que vamos a acreditar con cada uno. Entonces, vean, las fórmulas son muy repetitivas. Confesión judicial y reconocimiento de documentos que deberá prestar la entidad demandada a través de su representante legal y no por medio de apoderado. También nos podemos referir a una persona individual, ¿verdad? Por ejemplo, confesión judicial que deberá presentar Leonel Enrique Vélez en forma personal y no por medio de apoderado en la audiencia que para el efecto se señale, bajo apercibimiento que si dejare de comparecer sin justa causa, se le declara rebelde y confeso en las posiciones. Ya saben ustedes que se acompaña un pliego de posiciones a la demanda o se puede llevar el día a la audiencia. Esas posiciones son las preguntas que ustedes esperan sean dirigidas a la persona demandada. Entonces, el hecho de tener las fórmulas pues nos ayuda un poco a esta redacción, pero siempre tenemos que cumplir con indicar quién, dónde y de qué manera se va a diligenciar. De igual manera con los documentos, separarlos, ¿verdad? Estas son como los usuales en materia laboral. El contrato de trabajo, ya sabemos que tiene la obligación el patrono de extenderlo en 3 ejemplares, que debe estar inscrito en el Ministerio de Trabajo y que no obstante el trabajador tiene una copia, pues puede pedir que lo exhiba y lo presente el patrono en la audiencia. El libro de salarios, el libro de planillas, recibos
recibos en los que conste el pago de prestaciones. Miren, esta es con truco, ¿verdad? Porque él mismo está diciendo que no le pagaron, pero si al momento de que el juez le diga, enséñeme los recibos de que le pagó las prestaciones y no los tenga, pues va a quedar en evidencia también el patrono, ¿verdad? Copias de planillas enviadas por la entidad demandada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fotocopias de las hojas que constituyen expediente, patente de comercio, cartas, bueno, todo esto es como más individual al caso, pero ustedes lo que van a pedir, así como cajonero, es el contrato, los libros de planillas, los vouchers o recibos de pago, la contabilidad incluso de libros de asistencia que pudiera tener el patrono, Cardex, expediente laboral, para acreditar la forma como se dieron los hechos. Y también podemos proponer testigos, ¿verdad? A la hora que nosotros mismos digamos que el contrato se celebró en forma verbal, podemos proponer testigos, podemos incorporar nosotros mismos estados de cuenta, vale que los incorporemos con sello y firma original del banco, ¿verdad? No tienen que ser autenticados. Y vean cómo acá, pues esta persona incorporó medios de prueba y le pone acá al final. Todos estos documentos se acompañan en fotocopia simple a la demanda, pero serán incorporados en su original junto con otros documentos que deberán ser reconocidos por el representante legal de la entidad empleadora el día de la audiencia para la confesión judicial y reconocimiento de documentos. Entonces, muy importante que ustedes al momento de ofrecer prueba documental indiquen quién la va a presentar y cuál es la que están acompañando. Otra cosa muy importante que a veces se nos pasa es foliar, ¿verdad? Ustedes foliar todo lo que le entregamos al juzgado a manera de que no nos digan que no lo hemos presentado o qué fue lo que presentamos, ¿verdad? Incluso yo le pondría de cada uno de los documentos, por ejemplo, estas cartas que pone él, fotocopias simples de 4 cartas, yo le pondría que adjunto a la presente demanda y que obran de los folios 8 al 12, ¿verdad? Yo le pondría eso para dejarle constancia de todo lo que estamos acompañando. Y las presunciones legales y humanas. Ahora continúe, Julio, por favor, con la F. Literal F, peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Vale. Tenemos 2 espacios de peticiones y acá tenemos que ser muy claros. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que el hecho de que no se resuelva una petición puede dar lugar a una apelación o al uso de recursos por violación a la tutela judicial efectiva, ¿verdad? Porque los jueces siempre tienen que resolver, sea acogiendo o denegando nuestras solicitudes, siempre tienen que decirnos, esto se lo acepto por tal razón y esto no se lo acepto por tal razón. Entonces, vamos a dividir nuestras peticiones en peticiones de trámite y peticiones de sentencia. En las de trámite, pues le pedimos al juez lo primero, que inicie la formación, que tenga por recibida la demanda y por recibido los documentos adjuntos e inicie la formación del expediente, que tenga por señalado el lugar para recibir notificaciones, que incluso puede ser un casillero electrónico, si ya lo tenemos, ese se habilita con un formulario en los juzgados, en todos los juzgados se puede, ya creo, si no estoy mal, no recuerdo si en familia ya se puede, pero hay hasta un reglamento específico para la creación del casillero electrónico. Entonces, podemos ya tener nuestro casillero electrónico o podemos señalar una dirección física. Se reconozca la calidad con que actúo, por promovida la demanda, por señalado el lugar para recibir notificaciones de la entidad demandada, que se le aperciba a la entidad demandada señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro legal, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados y que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio ordinario. Otra muy importante es que se señale día y hora para que la demandada comparezca a prestar
confesión judicial y reconocer documentos. Incluso le pueden poner ustedes, así como está acá, bajo el apercibimiento de que si no lo hace, se le declarará confesa en sus posiciones y por reconocido los documentos. Esas son las de trámite. Digamos, las de trámite llegan hasta los medios de prueba que se van a diligenciar, hasta que se señale fecha y hora para el juicio ordinario. Y en las de sentencia, como les digo, ustedes en las peticiones están adelantando el razonamiento que va a hacer el juez, entonces es muy importante que ustedes le digan al juez que oportunamente se dicte la sentencia que declare con lugar y en consecuencia se condene a, identificando a la persona que están demandando, al pago de las siguientes prestaciones y le hacen la relación otra vez de todas las prestaciones, ¿verdad? Por el tiempo que las están pidiendo, el monto que están pidiendo, igual puede variar de conformidad con las pruebas que se diligencien durante el juicio, ¿verdad ustedes? Entonces, pero acá van ustedes señalando las bonificaciones, el aguinaldo, las vacaciones, título de daños y perjuicios, etcétera. Y ahí llegamos al final de las peticiones. ¿Qué dice el código después, Julio? Literal G, lugar y fecha. Y me paso al H de una vez. Sí. Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviera impedimento o firma de la persona que lo haga a su ruego si no sabe o no puede firmar. En la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias basado para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder las resultas del juicio. Gracias, Julio. Miren, esta demanda no traía la petición de arraigo, pero esa también hay fórmulas para pedirla. Tenemos que indicar el nombre completo y correcto, tenemos que indicar el número de DPI. Por ahí les voy a compartir alguna donde yo tenga la solicitud, porque también si lo hacemos muy a priori o si no lo identificamos bien, y también tenemos que pedir que se oficie a la Dirección General de Migración, ¿verdad? No es solo de que se decrete el arraigo, sino el juzgado también tiene que oficiar para que se le dé cumplimiento a la orden de arraigo. Entonces, la idea hoy era más o menos ir viendo los contenidos de la demanda. Como les digo, no la tienen que redactar hoy, pero sí necesito que empiecen a revisarlas. Yo les voy a compartir los documentos que les ofrecí. La otra semana vamos a seguir con esta presentación que hemos estado viendo. Ya vamos a ver las excusas por incomparecencia y las excepciones. Entonces, ya la otra semana sí van a redactar los argumentos de su demanda y tal vez la demanda completa si les da tiempo. Vamos a ver cómo avanzamos en eso. Y luego vamos a pasar a las excepciones. Gabriel. ¿Quién levantaba su mano? Hay una circular que el Instituto Guatemalteco de Migración en donde están enumerados cada uno de los datos que se deben de transcribir en el memorial o en la solicitud de arraigo. Si no van excelente, ¿nos la comparte? Lo voy a buscar ahorita en internet, se los comparto. Y se llama Instituto, ya no se llama Dirección General de Migración, sino que se llama Instituto Guatemalteco de Migración. El IGM, gracias, Gabriel. ¿De acuerdo, Lecta? Vaya, muy amable, Gabriel. Entonces, por ahí nos va a compartir estos datos. Igual yo les voy a compartir la fórmula que la tengo por ahí en una demanda para que ustedes vean cómo plantear bien la solicitud de arraigo y pedir que se oficie al Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Preguntas o comentarios, por favor? Micrófonos disponibles. La tarea es hacer una demanda para el próximo... No. Hoy no van a hacer la demanda.
Hoy necesito que lean los 2 documentos que les voy a dejar, pero que los lean. ¿Sí, ingeniero? Sí, bueno, me dice usted qué opinión le merece, pero yo como abogado, eh, para defender al empleado, digamos, no solicitaría el arraigo, porque de hecho, si estoy pidiendo que sea confeso, si no se presenta, mejor si no llega. No sé cómo lo ve usted. Pues sí, mira, depende de la estrategia, ¿verdad? Ahí cada uno tendremos nuestra estrategia. A ver, cuando estamos en una audiencia y alguno de los sujetos procesales no llega, tiene hasta 24 horas para justificar su ausencia, ¿verdad? Igual el arraigo no es como inamovible, puede pedir permiso para salir del país y lo que pasa en esos casos es que el juez le ordena que nombre un mandatario. Pero tiene razón, puede ser una buena estrategia para que lo declaren confeso una vez esté notificado, ¿verdad? Recuérdense que las primeras notificaciones son personales, entonces quizás por estrategia también en este caso no pidieron el arraigo. Esa es creo que es respetable que lo utilicemos como estrategia si queremos que lo declaren confeso, porque también puede ser una estrategia para que llegue, ¿verdad? Ustedes, o para que no se ausente del proceso y que pueda en algún momento cumplir con el pago. Yo no sé, pero a mí eso sí me preocuparía mucho tener un arraigo. He visto gente que la regresan y qué triste es eso. Pero pues sí, puede ser por estrategia muy bien. En el formulario pueden poner juicio ordinario, pueden poner la demanda. Creo que en eso no hay problema, ¿verdad, Rotzen? Ah, vaya, ahí está. Entonces, Licenciada, ¿sí? la molesto con una pregunta más. Ujú. Sobre el diligenciamiento de la prueba, ¿en qué caso tendríamos que autenticar documentos? A ver, hay documentos públicos que gozan de autenticidad por quien los expidió. Los documentos privados podrían ser objeto de auténtica, digamos. Mire, cuando usted tiene documentos originales de los bancos, van certificados por el banco. Pero si usted no tiene y va a presentar alguna fotocopia o alguna constancia, o unas firmas autenticadas o un DPI, podría autenticarlo, ¿verdad? Pero yo no creo que por lo regular son documentos públicos los que van a presentar o documentos certificados por entidades. Tal vez, ¿sí? Perdón. Yo creo que ahí es donde se aplica exactamente el principio de poco formalismo, porque aún si se solicitara que fuera autenticado, se puede alegar que no es necesario por el poco formalismo que tiene el derecho procesal laboral. Sí, mire, a veces nosotros nos complicamos un poco más autenticando cosas que no es necesario autenticar porque no, a ver, quizás cuando corriera el riesgo usted de que le presentaran otro, podría ser, ¿verdad? Que usted tuviera el contrato con firmas auténticas y el patrono quisiera presentar otro contrato con firmas falsas o algo así, ¿verdad? Entonces ahí, pero sabe, yo en todo caso lo que presentaría con auxilio de notario quizás podrían ser declaraciones juradas de testigos. Eso presentaría yo con autorización de notario. Alguna declaración jurada. Pero por lo demás, yo sugeriría que mejor fueran documentos certificados o de carácter público o de entidades bancarias. Y si son, por ejemplo, vouchers de pago o cosas así, que vayan con la certificación del director de finanzas o de recursos humanos de la empresa. Muchas gracias, licenciada. No.
que se me congelaron un rato, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Ya, Se ya lo escucha. escuchamos. Bye. Sí, es que fíjense que me dice que mi internet es inestable y se me congelan, pero eso es todo por hoy, compañeras y compañeros. Cuídense y revisen el Classroom para leer los documentos, ¿sí? Porfa, y los leen. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, Ley. Va, pues feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada.